Norte de la provincia, justamente de este partido entre Atlético Adelante y Atlético San Jorge. Un Atlético San Jorge al que aquí vemos ingresar al terreno de juego, encabezado por su capitán Marcos Comba, con algunas ausencias importantes debido a las lesiones. Los titulares de Juan Alberto Barbas fueron el 1, Damián Turco; el 4, Francisco Cruz; el 2, José Fernández; el 6, Fernando Moreira; y el 3, Juan Manuel Navarrete. El mediocampo con el 8, Alejandro Carrizo; el 5, el capitán Marcos Comba; el 7, Nicolás Angelinetti; y el 10, Mauro Cuberli. Los delanteros, el 9, Sebastián Monesterolo; y el 11, Victorio Martini. Ustedes habrán escuchado algunas novedades en cuanto a la disposición del equipo rojiverde, que después vamos a ir explicando por qué se dieron las mismas. Del lado de este equipo de Atlético Adelante de Reconquista, el Diablo Rojo tuvo en cancha al 1, Norberto Otto; línea de fondo, el 4, Miguel Silvero; el 2, Jonathan Gamarra; el 6, Ricardo Estechina; y el 3, Francisco Navarro. En el mediocampo, el 8, Cristian Pividori; el 5, Hugo Miranda; el 11, Pablo Bitber; el 10, Cristian Rivero. En la delantera, el 7, Emanuel Rafín; y el goleador que tiene Atlético Adelante de Reconquista, llamado Carlos Nadalich, quien no convirtió en la tarde de ayer, pero sí es el máximo artillero que tiene el conjunto del norte de nuestra provincia de Santa Fe, que es dirigido técnicamente por Héctor Mancuello. El árbitro del partido fue Walter Flores Ronconi; los asistentes, Aníbal Lazzarini y Nicolás Soria, todos ellos provenientes de Casilda, de la Liga Casildense, para arbitrar este partido jugado en un campo de juego que ustedes van a ver con claridad no presentaba condiciones óptimas, tampoco los presentaba el clima, que estaba realmente agobiante, con mucho calor y con un fuerte viento, tal cual ocurría aquí en nuestra región. No se olviden que el norte provincial es normalmente mucho más caluroso que nuestra región. Primeros movimientos de un partido que va a tener la primera chance para Atlético Adelante, con la subida de Pividori por el sector derecho, el enganche frente a Fernando Moreira, el centro que es rechazado por José Fernández, y después una dura entrada contra Mauro Cuberli, que va a quedar en el piso. Después se va a poder recuperar, aunque en el segundo tiempo tendrá que salir por algún inconveniente físico el volante por el sector izquierdo de Atlético San Jorge. Nuevamente el local, el que trataba de manejar la pelota, combinación entre el jugador Miranda, pasaba por Navarro, también por Bitber, y terminaba en el remate de Hugo Miranda, el ex Benur de Rafaela, que se iba por arriba del travesaño. Vemos de nuevo el intento en esta primera chance de cierta peligrosidad que tenía el partido. Atlético San Jorge iba a responder con una oportunidad en ese arranque del encuentro, oportunidad que iba a nacer de los pies de José Fernández, con un largo pelotazo que con un rebote iba a quedar para Martini. Martini lo iba a habilitar a Sebastián Monesterolo, que de primera y de aire, como venía, saca ese remate imperfecto, no del todo preciso, que se termina yendo desviado, pero era la respuesta que le daba Atlético San Jorge a Adelante en ese arranque de partido. De todas maneras, mientras vemos la reiteración de la jugada, de todas maneras en ese primer tiempo las chances más claras van a estar para el conjunto local, aunque Atlético va a tener alguna de cierto riesgo para el arco defendido por Otto. La figura, o por lo menos una de las figuras de esa primera etapa, va a ser el arquero de Atlético San Jorge, Damián Turco, que aquí se luce de manera notable ante la pelota parada, ante el tiro libre, que consigue resolver realmente muy bien el arquero oriundo de María Juana. Vemos de nuevo el tiro libre y la muy buena respuesta de Damián Turco, salvando una situación clara de riesgo para el conjunto local.
en Reconquista. Va a venir la jugada, Flores Ronconi que advertía, miren que en el área si se agarran es penal, algo que ya saben los jugadores, pero aquí Ronconi lo señalaba, lo remarcaba, el remate que se va por arriba del travesaño tras la ejecución de ese córner. Respecto del equipo local, respecto de Atlético Adelante, presentaba una única variante después de un muy buen resultado que había conseguido visitando a Avenur de Rafaela. Atlético Adelante le ganó a Avenur 2-1 en la fecha pasada, por lo tanto venía dulce. En cuanto a los resultados, de todas maneras, presentaba un cambio. El ingreso del número 8, Cristian Vividori, en lugar de Trulla, que había sido titular en el partido jugado en Rafaela. Chance para Atlético San Jorge, que veíamos recién, que termina en este remate desviado de Sebastián Monesterolo, que se daba también allí por el primer cuarto de hora de esa primera etapa. Y si hablamos de Atlético San Jorge, hay que mencionar como una de las particularidades que ese jugador al que veíamos enviar el pase hacia Monesterolo, me refiero a Francisco Cruz, no se iba a desempeñar como volante por la derecha, como lo hizo en los partidos que transcurrieron hasta ayer, sino que iba a ser marcador de punta por el sector derecho. La chance que veíamos aquí le quedaba a Marcos Comba, que era asistido por Victorio Martini. El remate del número 5 de Atlético iba a rebotar en el defensor que salvaba una situación de riesgo. Les decía que Francisco Cruz iba a jugar como marcador por la derecha porque Atlético San Jorge tenía algunos inconvenientes con varios jugadores físicos, me refiero, además de la suspensión que había sufrido por parte de Leandro Gómez. Esta buena jugada de Atlético Adelante casi se convierte en un verdadero golazo, porque la pirueta que hacía Nadalic para tratar de convertir el tanto, si lo hubiese logrado, si lo hubiese hecho con precisión, hubiese sido realmente un verdadero golazo, porque además en la previa tenía esta buena combinación entre Bitber y el número 7 Rafín, que con sombrerito y todo enviaba el centro. Nadalic hacía la pirueta, pero era imperfecta, y José Fernández alcanzaba a sacar el balón desde el fondo. Como ustedes ven, ya empezaba a darse cierto predominio del conjunto local de Adelante, que llevaba su equipo hasta las barbas mismas de Damián Turco, y esta era una de las más claras de la primera etapa. Muy buen movimiento de Manuel Rafín, que aprovechaba este pase cruzado que superaba por arriba a Moreira, controlaba el balón con el pique y sacaba un violentísimo remate que da exactamente allí en la unión entre el palo y el travesaño. Se hubiese convertido en un verdadero golazo también para Atlético Adelante, que es un equipo que mostró algunas virtudes, por lo que se ha visto algunos jugadores realmente interesantes, como el mencionado Rafín, como el propio Nadalic, como Miranda, también algunas cosas interesantes de su arquero Otto, al que vamos a ver en acciones importantes en el complemento. El calor obligaba a que Flores Ronconi mande a los equipos a rehidratarse sobre la mitad del primer tiempo y de nuevo al fútbol. Les decía que Atlético San Jorge tenía algunas dificultades para conformar su defensa, porque Gómez había sido suspendido tras su expulsión ante el 9 de julio aquí en nuestra ciudad en el partido pasado. En su lugar ingresaba Moreira, que justamente regresaba de una suspensión y que además se iba a ir expulsado en este partido. Carrizo reemplazaba a Jesús Espinosa, todavía sufriendo las consecuencias de aquel durísimo golpe que le aplicó el defensor de 9 de julio de Rafaela, que le terminó costando la expulsión. Ese golpe lo dejó afuera del partido en Reconquista a Jesús Espinosa, aunque podría estar ya de regreso para el jueves. Y el otro que no podía estar presente en el equipo era Emiliano Lencina, quien sufrió la luxación de su hombro en el mismo partido ante 9 de julio y que debió ser reemplazado por Victorio Martini, que volvía al equipo titular rojiverde. Lo de Lencina es más serio, tendrá que estar alrededor de un mes sin poder jugar hasta que se pueda recuperar de esa lesión que sufrió en el partido. El dato positivo para contraponerse de alguna manera
a estos que mencionábamos es que el Chango Alejandro Aguirre ya esta semana ha podido comenzar a entrenar con normalidad. Luego de su lesión, que lo tiene ya desde hace varias semanas fuera del terreno de juego, bueno, el Chango Aguirre ha vuelto a entrenarse normalmente. Esta es acaso la más clara que tiene Atlético San Jorge en el primer tiempo y la hace prácticamente por su propia cuenta la defensa de Atlético Adelante. Primero el jugador Silvero que cabecea hacia atrás y después China que intenta alcanzarle la pelota a Otto, lo agarra a contrapierna y casi termina mandándola dentro de su propio arco. En 2 tiempos el arquero de Atlético Adelante consigue controlar el balón, pero fue realmente una jugada de riesgo favorable a Atlético San Jorge, que también llegaba con este centro pasado de Cuberli que cabeceaba hacia el medio de Moreira y que justo alcanza a interrumpir en el recorrido hacia un Martini que se frotaba las manos para definir la jugada, pero justo en el medio un defensor de Adelante alcanza a salvar la situación. Es el jugador número 8, Gamarra, el que se estira y salva una chance clarita de gol para Atlético San Jorge, que también presentaba alguna chance para convertir la apertura del marcador. No se olviden que el juego todavía estaba 0-0. La más clara, o una de ellas, es esta, de Nadalic, que recibe, es el goleador Nadalic, recibe de frente al arco de Atlético San Jorge con recorrido, con ningún defensor en el camino hacia Damián Turco, pero que después entre el arquero que achica bien y la imposibilidad de definir del 9 de Atlético Adelante terminan salvando a Atlético San Jorge del riesgo. Atención a esta jugada. Creo que es por hablar, porque no fue la falta del jugador Moreira, que recibe la tarjeta amarilla, acaso por alguna queja o por alguna jugada anterior. Aquí la vamos a ver de nuevo, a la jugada en la cual Moreira se gana la primera amarilla, que se va a convertir en importante, porque después en el segundo tiempo se va a ir expulsado por doble amonestación. Esta es la jugada de Nadalic, después la pirueta imperfecta del jugador de Atlético Adelante que termina siendo rechazada hacia el lateral. Bueno, en esa jugada posterior Moreira iba a recibir la primera tarjeta cuando ya corrían 42 de la primera etapa. Ya vemos las últimas imágenes de ese primer tiempo en el cual seguía siendo el equipo más peligroso Atlético Adelante, incluso probando desde larga distancia con este remate que se iba por arriba del travesaño del arco defendido por Turco, que controlaba el recorrido del balón. Otro pelotazo que llegaba hacia el área de Atlético, que era rechazada, pero que era recuperada por Navarro, de Navarro para Miranda. Miranda era de alguna manera el peaje que pagaba siempre la pelota. Miranda combinaba con Rivero, Rivero el número 10, que después de un par de enganches supera a Cruz, combina otra vez con Navarro y el remate del 3 que alcanza a desviar Damián Turco. Miranda es de alguna manera el eje que tiene Atlético Adelante en el comienzo de la jugada, en la generación del fútbol para el equipo de Héctor Mancuello. Allí vemos el remate de Navarro que exige la respuesta de Damián Turco, desviando ese remate al arco del defensor por el sector izquierdo de Atlético Adelante de Reconquista. Son, les decía, ya las últimas imágenes del primer tiempo. Flores Ronconi mandaba al descanso, mandaba a los vestuarios a los 22 protagonistas a recuperar un poco de energía, porque la tarde de Reconquista era muy calurosa, y tras el mismo el arranque del segundo tiempo, que va a presentar un cambio notable en el partido, porque después de ese primer tiempo en el cual Adelante fue superior, pero no alcanzó a convertir, que manejó más el balón, tratando de darle buen destino, siempre jugando por abajo, pasando por Miranda, tuvo las chances más claras en esa primera etapa. Después de ese inicio con esas características, el complemento
hasta cerca de los 20 minutos, donde se va a dar un elemento clave de quiebre del partido, lo va a tener Atlético San Jorge, al equipo de nuestra ciudad, al rojiverde, teniendo las chances más claras, algunas de ellas realmente muy claras, como para abrir el marcador, como para abrir el resultado. Pero curiosamente, unos minutos después, el que va a abrir el resultado va a ser el equipo local. Pero ya será tiempo ese que nos vamos a referir. Ahora tenemos que hablar de Atlético, que por ejemplo, con esta corrida de Victorio Martini, va a tener la primera del complemento, el centro. Otto, que alcanza justo a desviar con un puñetazo cuando la pelota iba hacia Monesterolo. Seguía la jugada por el sector derecho, el lateral de Carrizo para Cruz, centro del número 4, un rechazo del 4 de Silvero, del 4 de Atlético Adelante, después el remate de otra vez el 4 de Atlético San Jorge y la pelota que se iba por arriba del travesaño. Miren los árboles y ustedes van a notar cuál era la intensidad del viento en ese momento del partido. Salida desde el fondo, no del todo clara, de Atlético Adelante, Monesterolo presionando arriba, llevándole alguna complicación a los centrales de adelante y mandando la pelota al saque de arco nuevamente. Atlético se animaba, se paraba mucho más adelante en el terreno de juego y su rival debía retrasarse y sufrir las situaciones de riesgo que iba a generar Atlético San Jorge. Salida otra vez desde abajo para Atlético Adelante, nuevamente la presión en este caso del capitán Comba, que lo asiste a Martini en una chance clarísima, ingresando al área de frente con el mano a mano del arquero. Es cierto, llegaban desde atrás un par de marcadores, pero una chance clarísima de Victorio Martini tras esa muy buena presión del capitán Comba y la buena asistencia también hacia Martini. Entrando al área, saca el remate rasante, pero justo el arquero Otto alcanza a salvar una situación de claro riesgo para Atlético San Jorge. Esto que les iba diciendo, esto del predominio del conjunto uruguayo, ustedes lo van observando en las imágenes y en las chances de gol que en ese arranque de segundo tiempo eran favorables a Atlético San Jorge. Va a haber una más, en este caso un córner ejecutado por Carrizo, la pelota rechazada desde el área hacia el centro del área nuevamente por parte de Comba. El juego se hacía allí un poco enredado en el medio, volvía a quedarle a Carrizo y el lateral favorable a Atlético San Jorge. Intentaba salir del asedio el conjunto rojiblanco, pero el pelotazo largo de Moreira llevaba nuevamente algo de riesgo hacia la defensa de Atlético Adelante, cuyo arquero debía verse obligado a rechazar con sus pies fuera del área. Lateral de Navarrete, buen pase de Monesterolo para Cuberli, en lo que intentaba hacer un centro, termina convirtiéndose en un córner tras el rebote en el defensor del equipo de Adelante. Ese mismo córner es ejecutado por Mauro Cuberli. Solo el cabezazo de Nico Angelinetti, un buen cabeceador, un jugador que habitualmente convierte de esa manera, pero en este caso no es certero el cabezazo del número 7 de Atlético San Jorge y por eso la pelota se termina yendo al saque de arco. Lo vemos de nuevo, había quedado solo, una distracción en la marca del equipo reconquistense, pero el cabezazo de Nico Angelinetti se va desviado para tomarse la cabeza, sí, es verdad, porque era una chance clarita que presentaba Atlético San Jorge ya en ese complemento que estaba acercándose al cuarto de hora. Pelotazo que gana Comba desde arriba, de Comba para Cuberli, de Cuberli para Monesterolo, remate imperfecto, desviado del número 9 de Atlético San Jorge, que venía de convertir ante 9 de julio de Rafaela, cortando la sequía con 2 tantos, uno de ellos de penal en el partido anterior, en el cual Atlético San Jorge había conseguido ganar por 3 tantos contra 0. Con esa confianza probaba Monesterolo, pero el remate se iba arriba. También probaba Mauro Cuberli, aprovechando el beneficio del viento favorable, pero el remate nuevamente se iba a ir por sobre el travesaño bastante arriba. Posibilidad nuevamente para Atlético San Jorge. Vamos a ver aquí en el inicio de esta jugada el lateral que va a ser
Navarrete jugando con Martini, después de controlar el balón, la devuelve a Navarrete, el centro que alcanza a peinar, pero no lo suficiente para desviar el balón y mandarlo hacia el arco, por eso la pelota se va al saque de arco. Era otra chance más que tenía Sebastián Monesterolo en ese segundo tiempo, en ese momento, el mejor de Atlético San Jorge en el partido, pero que no iba a conseguir transformarlo a ese dominio en el juego en goles, algo necesario para sumar en el fútbol. Chance para Monesterolo, lo decía, y nos vamos acercando a un momento repetido y negativo para Atlético San Jorge, porque ustedes recordarán, Moreira había recibido la tarjeta amarilla en ese primer tiempo, en esa jugada sobre el arco que estamos observando ahora, a Otto controlando el balón cuando intentaba arrimar algo de riesgo Victorio Martini. Bueno, allí recibía la primera tarjeta amarilla Fernando Moreira, y en el complemento, en unos instantes nada más lo vamos a ver, va a recibir la segunda amonestación y por lo tanto la expulsión el marcador central de Atlético San Jorge. Y el dato, sin lugar a dudas significativo, para el cual seguramente ya habrá tomado nota y estará trabajando en ello el cuerpo técnico de Atlético San Jorge, es una nueva expulsión de un marcador central del equipo de nuestra ciudad. Vemos antes el centro que justo alcanza a desviar Navarro cuando llegaba por el segundo palo el jugador de Atlético San Jorge, que también quedaba bien posicionado para definir la jugada. Era Victorio Martini el que llegaba por el segundo palo que justo alcanza a desviar Navarro. Sale con algún problema Mauro Cuberli, en su lugar ingresa Daniel Verón. Esto ocurría a los 14 del segundo tiempo. El pelotazo de José Fernández que va a terminar en las manos del arquero Otto. Vamos a ver en un ratito también una variante en Atlético Adelante, el rechazo en ese tiro libre de José Fernández que casi termina siendo una habilitación para Martini, pero después la defensa de Atlético Adelante consigue alejar el riesgo. Y como les decía, la situación se va a dar sobre los 20 y algún minutos de ese segundo tiempo, en el cual Moreira se va a ir expulsado. Aquí prueba Monesterolo desde prácticamente mitad de cancha, la pelota se va desviada, ingresa Gonzalo Agüero a los 18 del complemento en lugar de Pividori, el 15 por el 8, y aquí la jugada en la cual Moreira va a recibir la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto se va a ir expulsado. Vamos a observar aquí la combinación entre Rafín y el jugador Nadalich. Me estaba olvidando de esta jugada que se da un ratito antes de la expulsión de Moreira, que reclamaron desde el sector local porque se observa cuando la peina el jugador Rafín la camiseta estirada de Nadalich por parte de Cruz. Parece un agarrón leve. Nadalich no se tiró, siguió la jugada y por eso Flores Ronconi dejó seguir la misma hasta el córner. Les decía el dato significativo de la expulsión de Moreira, porque se convierte en la cuarta expulsión de un marcador central de Atlético San Jorge en 5 presentaciones. Repito, cuarta expulsión de un marcador central en 5 presentaciones. 2 veces se fue expulsado Moreira y 2 se fue expulsado Gómez. Esta es la jugada que además no permite mayores reclamos. Más allá de ese intento de reclamar de Moreira, íntimamente él sabía que la jugada merecía la tarjeta amarilla, que Flores Ronconi estaba haciendo lo correcto tras esa entrada, sobre todo desde atrás, del número 6 contra Rivero. Allí vemos al 10, Rivero, el trancazo desde atrás de Moreira. Claro, ya había pasado el balón, termina haciendo contacto con el jugador y por eso a los 20 del segundo tiempo, un poquito después de los 20 minutos del segundo tiempo, Atlético San Jorge volvía a quedarse con un hombre menos y como les decía,
La segunda expulsión de Moreira, la anterior había sido ante Sportivo de Las Parejas, y la cuarta de un central porque también se fue expulsado 2 veces Leandro Gómez, quien justamente ayer cumplió la sanción luego de su expulsión ante 9 de julio de Rafaela. Y la historia de esta expulsión de Moreira se parece bastante a la primera de Atlético San Jorge, la primera sufrida por Gómez en el encuentro inicial, porque después de esa expulsión, como había ocurrido en San Justino, Atlético termina quedándose con las manos vacías. La diferencia es que ante San Justino ya perdía 1-0 y aquí todavía estaba 0-0, pero tras la expulsión en aquella oportunidad de Gómez y en esta de Moreira, el partido se iba a definir en favor del rival. Claro, tras la salida de Moreira, el que tenía que ingresar para cubrir la vacante en el fondo era Gabriel Braco. La salida de Martini ocurría a los 22 para el ingreso del Gaby Braco, y a los 27 César Sandoval, quien iba a convertir el último gol, iba a reemplazar a Navarro, y a los 28, un instante después, se abría el camino del triunfo para Atlético Adelante, con ese muy violento zapatazo de Ricardo Estechina, del marcador central de Atlético Adelante, que en el tiro libre termina venciendo a Damián Turco, una pelota que también parece picar no del todo de una manera previsible. Y Estechina, entonces, cuando nos acercábamos en el partido ya a los 30 minutos, abría el marcador, ponía el 1-0 para Atlético Adelante. Atlético San Jorge intentaba llegar, este córner de Verón que termina pegándole en la cola prácticamente a José Fernández, y Otto controla el balón. Allí vemos de nuevo, fíjense, se pasa Fernández y la pelota le rebota en el sector lateral, allí en la zona de la cadera. Otto controlaba el balón, claro, ahora en desventaja. Juan Barbas ponía un delantero, me refiero a Lautaro Obregón en lugar de Carrizo a los 36, a los 38 Matías Osorio reemplazaba a Rafín en Atlético Adelante, pero ya no iba a ocurrir demasiado más, por el contrario, iba a darse la ampliación del marcador para Atlético Adelante, incluso alguna oportunidad más para convertir otro gol. En esta jugada, en este largo pelotazo que recibe César Sandoval, es donde Atlético Adelante convierte el segundo tanto y allí ya define el partido y le da además la cifra final al resultado. Salida desde el fondo, pelotazo largo que encuentra a la defensa de Atlético adelantada, buscando la igualdad, la corrida de César Sandoval, que controla el balón primero y después saca el remate al segundo palo, dejando a mitad de camino a Damián Turco para colocar el 2-0 a los 42 minutos del complemento. Atlético Adelante va a tener una chance más. Atlético San Jorge va a intentar acercarse a través de este tiro libre de Marcos Comba, que era rechazado por la defensa del equipo local, pero ya no se iba a modificar el resultado. Un resultado que significa para el equipo de nuestra ciudad una derrota tras 3 partidos sin perder. En esos 3 partidos Atlético San Jorge había ganado 2 y había empatado el restante, los 2 triunfos de local ante Unión de Sunchales y ante 9 de julio de Rafaela, y el empate de visitante ante Sportivo Las Parejas. Y les decía entonces, significa una derrota de Atlético tras 3 encuentros sin hacerlo, y además vuelve a recibir goles también tras 3 partidos sin haberlos recibido. En esos 3 encuentros en los que no había perdido Atlético, tampoco había recibido tantos. La jugada final del partido, cuando vemos cómo Flores Ronconi marca el cierre del cotejo, es esta chance clarísima para Atlético Adelante. Le queda a Nadalich, apareado con Gabriel Braco, alcanza a desviar Damián Turco el centro que justo Navarrete salva ante el ingreso de Rivero, cuando Atlético Adelante tenía la chance de ponerse 3-0. No ocurrió eso. Flores Ronconi marcó el final del partido y por eso el triunfo del equipo local fue de 2-0, que significó además el tercer triunfo consecutivo de Atlético Adelante. De local le ganó a 9 de julio de Atlético, y de visitante venció a Ben-Hur de Rafaela, mientras que de local también lleva 3 encuentros sin perder, esos 2 triunfos que mencionábamos, más el empate en el debut
ante Sportivo de Las Parejas. Atlético Adelante es uno de los líderes con 10, Atlético San Jorge empata el tercer lugar de la zona con 7 unidades. En el